Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema "Al que a mí viene, no le echo fuera", basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 35 al 40. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias te damos porque en Él estamos en tus manos. En Él tenemos vida eterna. En Él te conocemos. Gracias te damos por Jesucristo. A ti es toda la gloria, la honra y la alabanza. Que este estudio, oh Dios, nos ayude, nos enseñe a apreciar más a nuestro Señor amado Jesucristo. Y a ti te dé toda la gloria por siempre. Que así sea. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, al inicio de este Evangelio, se nos dice que el Señor Jesucristo habla a una multitud de personas que están cerca del lago de Galilea. Y posteriormente, después del Sermón del Monte, que así se le conoce en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo hace la multiplicación de 5 panes y 2 peces para dar de comer a 5,000 hombres aproximadamente, más mujeres y niños. Posiblemente esta gran multitud haya sido alrededor de 20,000 personas. Y es de asombrarse si uno se imagina cómo es que el pan, el Señor Jesús, lo reprodujo. Cuando Él toma el pan dando gracias a Dios, parte a la mitad una pieza y se lo da cada pieza, cada mitad a uno de sus discípulos. Estos toman esa mitad y probablemente en sus manos se desarrolló un gran milagro. El pan se hizo de tamaño natural, del tamaño grande, de una pieza de pan normal, que al partir a la mitad y dársela esa mitad a un comensal, en las manos de esta persona, una persona que no era discípulo de Jesús, una persona que era como tú y yo, un pecador común y corriente, este pan también se reprodujo, también se hizo grande y pudieron ver que este milagro en su presencia era maravilloso, señalando obviamente al autor de este milagro, a Jesucristo. Sin embargo, estos hombres buscaban a Jesús para que les satisfaciera su necesidad física de pan. Y Jesús les enseñó que Él es el pan del cielo, que bajó del cielo para un beneficio mayor. Suplir la necesidad espiritual y también la física. Entonces, en ese momento nos encontramos de la historia bíblica. El Señor Jesús les va a mostrar que Él es aquel enviado por Dios para salvación de sus almas. Vamos a leer la porción y haré algunos comentarios. Jesús les dijo a esta multitud que lo habían buscado del otro lado del lago de Genesaret para pedir que Jesús les diese nuevamente pan físico. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Más allá del pan físico, yo soy el pan espiritual, el pan que da vida eterna, el pan que establezca una relación correcta con Dios, de tal forma de que vengan a conocer a Dios. Y esa es la vida eterna, conocer a Dios y vivir en la presencia del Santo de Israel. Sigo leyendo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Señor Jesús dice aquí
que el que viene a Jesús no tendrá hambre, refiriéndose a la necesidad espiritual, y no tendrá sed, así como le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua, señalando el pozo, tendrá nuevamente sed, pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque de él brotará un manantial que fluye para vida eterna. Así que, al referirse al Señor Jesús que no tendrá sed jamás, se refiere a que tendrá una comunión perfecta, profunda, verdadera, eterna con Dios el Padre. Así que Jesús está dando dos sinónimos. Está hablando de un paralelismo. El que viene a mí no tendrá hambre y no tendrá sed. Ambas cosas son una necesidad biológica que tiene que cubrir el hombre, pero Jesús va más allá, una necesidad espiritual, y se las plantea de esta manera para que puedan entender. Dios es lo que cualquier persona necesita, lo suficiente y aún más. Sigo leyendo. Pero el Señor Jesús aquí hace un pero. Ya os dije que aunque me habéis visto, no tan solamente vieron la señal de convertir los panes y los peces en panes y peces de tamaño normal, natural, sino que también me han visto a mí, me han visto sanar enfermedades, me han visto predicar el Evangelio y me han visto a mí, viéndome a mí, como le dijo el Señor Jesús a Felipe: viéndome a mí, ves a Dios. Pero, aunque me habéis visto, dice el Señor Jesús, no creéis, no creen en Jesucristo. Y vamos a seguir leyendo la porción. Todo lo que el Padre me da, y aquí podemos decir todos, refiriéndose a personas, pero bueno, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. El Señor Jesucristo establece en este versículo 37 del capítulo 6 de Juan que Dios es quien elige a la persona. Desde la eternidad, Dios, antes de cualquier creación, pensó en ti y en mí. Pensó en aquellas personas cristianas que en un momento dado nacerán en el tiempo de la historia y Dios los llamará. Pablo explica en la Epístola de los Romanos que a los que Dios conoció, los conoció de antemano en la eternidad. De alguna manera Dios, en su sabiduría, antes de que nos creara, antes de que viniéramos a la existencia, Dios nos conocía. A estos, dice Pablo, a los que Dios conoció, también predestinó. Les dio un destino que sería el estar con Él en la eternidad. A los que Dios conoció, a estos predestinó. Y a estos que Dios predestinó, llegado el momento de su nacimiento, y llegado el momento de que existiesen como personas en esta tierra, a estos también llamó. Y a estos que llamó, a estos que entregó Dios a Jesucristo, a estos Dios los justificó, perdonó sus pecados. Y no tan solamente los pecados que habían cometido anteriormente, sino los que fuesen a cometer en el futuro. Y no tan solamente perdonó los pecados, sino que nos dio Dios la justicia de Cristo, de tal forma que Dios nos ve como santos. Y nuestros pecados son transferidos al Señor Jesús. Así que a estos que Dios llamó, justificó.
y a los que Dios justificó, a estos también los santificó, los apartó para Él, y a estos también los glorificó. Ya aquí estamos hablando del futuro. Así que Dios, en su omnisciencia, en su sabiduría, en su gracia, misericordia y soberanía, ha elegido a algunas personas y estas personas se las ha entregado a Jesús. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, obligadamente va a ir a Jesús. Y al que viene a mí, de ningún modo Jesús lo echa fuera. Sigamos leyendo. Porque, dice el Señor Jesús, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Y esta es la voluntad del que me envió. Leamos. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. De todas las personas que Dios me ha dado, yo no pierda ni uno. En la Biblia se nos dice que hubo un momento crítico en la vida de los discípulos cuando el Señor Jesús va a ser entregado a los sacerdotes y estos entregarán a Jesús a Pilato para que lo mande crucificar. Hay dos discípulos que tienen una situación grave en sus vidas. Uno es Pedro, quien promete defender a su Señor y si es necesario morir por Él, lo hará. Sin embargo, Pedro niega a Jesús en 3 ocasiones. Pero el Señor Jesucristo había orado por Pedro para que su fe no faltase. Y cuando el Señor Jesucristo resucita, le dice a María Magdalena, dile a Pedro que lo encontraré en Galilea. Y cuando esto ocurre, cuando Jesús habla con Pedro, lo restablece, de tal forma de que le dice, cuida de mis ovejas. Jesús no perdió a Pedro. Sin embargo, había otro discípulo, quien comía con Jesús, quien convivía con Jesús por alrededor de 3 años. Y este es Judas, que traiciona a Jesús. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él, Jesucristo, había escogido a sus apóstoles y que uno de ellos era el diablo. Jesucristo sabía que ese hombre, aunque estaba con los apóstoles, aunque convivía con Jesús, no había creído sinceramente de corazón en Él como su Salvador y Señor. Era un hombre que estaba ahí para el beneficio propio y no para salvación de su alma. Este Judas, Dios no lo escogió. Y aunque Judas estuvo con Jesús, no era de Jesús. Por eso entonces vemos que Judas se pierde. Esta doctrina de la predestinación ha causado mucha controversia y intentaré en este tema, en esta sección, en esta ocasión, iniciar con esta doctrina e ir esclareciendo, ir comentando en los próximos videos para tratar de que quede lo mejor claro posible. Entonces, el Señor Jesús dice que de todo lo que el Padre le ha dado, Jesús no pierda nada. Esa es la voluntad del Padre, que no se pierda ni un solo creyente. Y el Señor Jesucristo lo hizo y ahora lo está haciendo. Por eso el ministerio del Señor Jesús, de ser nuestro sacerdote,
nuestro abogado para con el Padre, que está a la diestra de la majestad, asegura la perseverancia del creyente. Asegura que el creyente no se perderá, sino que lo resucite en el día final. Todos los creyentes tenemos la salvación asegurada. Algunos pueden pensar que si tienen la salvación asegurada, pueden hacer y deshacer en sus vidas. Esto no es así. El verdadero creyente hará todo su trabajo, esfuerzo, por darle gloria a Dios con su vida, tanto en sus palabras como en sus hechos, acciones. Así que el creyente no va a ir por la vida cometiendo pecado, sino que por lo contrario, se santificará cada día más para honrar a su Señor. Sigo leyendo. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Nuevamente el Señor Jesús dice cuál es la voluntad del Padre. Que de todo lo que el Padre le ha dado, no pierda absolutamente nada y lo resucitará en el día postrero o final. Y aquí vamos a ver cómo lo dice con otras palabras. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, es de este grupo que Dios, el Padre, le ha dado a Jesucristo. No significa que todo aquel, hablando de toda la humanidad, sino solamente de este grupo que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice el Señor Jesucristo, y yo mismo, Él, nos resucitará en el día final. Esta gran bendición no procede de nosotros. Quiero decir que la salvación no es producto de que nosotros fuésemos a creer porque así nosotros lo decidimos, nos inclinamos a esto. Hay que recordar que la voluntad humana es libre. Sin embargo, la voluntad humana está caída, inclinada hacia el mal. Dios dice que el hombre desde su juventud piensa solamente en el mal, porque la naturaleza humana está caída, está corrompida. Entonces, para que la persona llegue a creer en Jesucristo, se necesita la intervención de Dios. Dios tiene que hacer la obra en el corazón humano, haciéndolo renacer o nacer de nuevo, dándole Dios un corazón de carne, como dice Jeremías, un corazón nuevo, para que inmediatamente escucha la palabra de Dios, cree en Jesucristo por la fe que le ha sido dada también de Dios, y de esta manera pueda arrepentirse de sus pecados, ser perdonados, ser justificados y finalmente ser santificado y glorificado. Todo lo hace Dios. Y qué importante es reconocer esto, que aquellos que somos cristianos debemos de darle muchas gracias a Dios, porque es por su bondad, su gracia, su misericordia, que Él ha querido a nosotros darnos vida eterna. No hay absolutamente nada bueno en nosotros que Dios hubiese visto cuando dice Pablo que nos conoció. Nada bueno en nosotros que fuese la causa por la que Dios nos eligió. Nada. Todos éramos perversos, malos, pero Dios en su gracia y misericordia nos escogió, nos llamó y ahora somos sus hijos. Bendito es su nombre. Así que hoy es para darle gracias a Dios,
Y por lo tanto, tenemos que amarle con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. El Señor Jesús lo dijo: aquel que le es perdonado mucho, mucho ama. Y tú y yo hemos sido perdonados de muchas iniquidades, muchos pecados, que bastaría uno solamente para que fuésemos echados en el lago de fuego y azufre. ¿Cuánto más con todos los pecados que hemos cometido? Pero bendito es Dios que por su gracia nos ha dado vida en Jesús y nos ha allegado a Jesús, y Jesús no nos echa fuera, ni nos echará nunca fuera. Y esto debe de animarnos, porque podemos tener nosotros una caída, un tropiezo, como lo tuvo Pedro, pero Jesús vino a restaurarlo. Y si nosotros caemos o tropezamos, Jesús vendrá a restaurarnos. Gracias a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza por nuestra salvación, que proviene de ti y que tú la has realizado en nuestro corazón. Muchas gracias. Amén. Te invitamos cordialmente que nos acompañe los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live para orar por nuestras necesidades. Por favor, escríbenos, pon tus necesidades y con todo gusto haremos oración por ti, por tu familia. Gracias. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, en Telegram, en WhatsApp. Los horarios de nuestras reuniones son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Acompáñanos. Si no puedes en ese momento, estará disponible ya en YouTube y en Facebook. Los videos anteriores, compártelos, velos, inscríbete y muchas gracias. Dios te bendiga.